En el siglo XVII, en los Países Bajos, floreció una pasión inesperada, los tulipanes. Estas flores exóticas, traídas desde Turquía, conquistaron a la sociedad holandesa con sus colores vibrantes y formas únicas. Pero lo que comenzó como una moda elegante pronto se convirtió en una fiebre especulativa. Los bulbos más raros, con patrones inusuales, se volvieron objetos de deseo. Comerciantes, artesanos e incluso campesinos comenzaron a invertir en ellos, convencidos de que su valor seguiría creciendo. Algunos bulbos llegaron a costar lo mismo que una casa en Ámsterdam. Las transacciones se hacían sin que los bulbos cambiaran de manos. Promesas, contratos, apuestas, era una economía basada en expectativas. Pero en febrero de 1637 el mercado se detuvo. Nadie quiso pagar precios tan altos. El pánico se extendió, los precios cayeron en picado. La burbuja de los tulipanes estalló, dejando a muchos en la ruina. Fue una de las primeras burbujas financieras de la historia, un recordatorio eterno de cómo la codicia y la especulación pueden florecer y marchitarse. En este vídeo vamos a hablar sobre burbujas económicas, qué son, y vamos a repasar muchos temas de actualidad en los que veremos si realmente nos encontramos en una de estas burbujas económicas. Bueno, para empezar, una burbuja económica ocurre cuando un activo se encarece demasiado y sube muy por encima de su valor real. Ya vimos en vídeos anteriores que un activo o la vida en general, ¿no? Cualquier cosa sube su valor o su precio a lo largo del tiempo, y esto es por culpa de la inflación. Pero las burbujas económicas van un poco más allá. Al final, con una burbuja económica, lo que sube de precio sube por encima, como he dicho antes, de su valor real, y es algo que no tiene explicación. Es una subida de precio surrealista. Como claros ejemplos de burbujas económicas históricas que hemos tenido, la que he descrito hoy, la burbuja de los tulipanes, fue una burbuja real, ocurrió, lo podéis investigar. Y aparte otras crisis que hemos tenido a lo largo de la historia también han sido provocadas por burbujas. Ya hablamos en el vídeo del mercado de la vivienda, hablamos sobre, crisis que habían habido a lo largo de la historia, como la crisis subprime, que viene también de una burbuja de especulación inmobiliaria, y también la crisis de las .com, que también es precisamente una burbuja de las empresas tecnológicas. Es bastante curioso porque todas las crisis históricas de burbujas económicas que hemos tenido reúnen una serie de características que se repiten una y otra vez. Para empezar, en todas estas burbujas económicas hay un incentivo muy grande para aumentar estas burbujas, que es la euforia del mercado. Se crea una situación como de necesidad o urgencia por tener que invertir algo, porque es un término en inglés que se llama FOMO, que básicamente significa Fear of Missing Out, miedo a perderlo, que básicamente es como si fuera un tren que solo va a pasar una vez en tu vida. Pues invierte ahora, porque si no vas a perder esa gran oportunidad. Eso obviamente acelera mucho el proceso de creación de una burbuja económica. Además, si lo combinamos con el segundo punto, que es una característica muy común en todas las crisis, exceso de liquidez. Exceso de liquidez significa que hay mucho dinero en circulación. Esto es muy común cuando un gobierno o un banco central decide inyectar dinero en circulación tras una gran crisis o tras una recesión económica. Esto se suele hacer para reactivar la economía. Cuando hay más dinero en circulación, también el precio del dinero baja, lo que quiere decir que pues, las empresas pueden invertir más barato. También la población en general dispone de más dinero para gastar, es decir, que aumenta el valor de vida de las personas. Pero obviamente no todo es bonito, porque como hay tanto dinero en circulación, también aumenta mucho el precio de las cosas. Y esto es muchas veces de lo que no se habla en política. He llegado a escuchar a ministros del gobierno de España, hace años, ¿no?, diciendo que los euros se pueden imprimir. Entonces, si lo que faltan son euros, vamos a imprimir más euros para solucionar la pobreza. La tercera gran característica, y podríamos decir casi la más importante, es la especulación. Al final, una burbuja económica se crea porque los que participan de esa burbuja creen que el precio va a seguir subiendo indefinidamente. La especulación básicamente se basa en comprar hoy a un precio y volver a venderlo en el futuro, pues, a un precio superior. Y por último, la última gran característica de todas las burbujas económicas es la narrativa dominante.
Esto es muy curioso porque yo tengo un medidor que suele funcionar la mayoría de las veces, que básicamente es, si ves que un activo, ya sea oro, ya sea Bitcoin, ya sea incluso la vivienda puede valer, si ves que alguno de estos tres activos aparece en un telediario, en unas noticias en las que no suelen hablar de estos temas, ni de temas económicos en general, entonces ya es tarde para invertir en esos activos. Es decir, si sale Bitcoin, por ejemplo, en un noticiero que no suele hablar de Bitcoin ni de temas económicos, es porque Bitcoin está en unos valores que nunca se habían visto antes, históricos, incluso que no pueden tener sentido. En el caso del mercado de la vivienda, bueno, ya tengo un vídeo en el que hablo largo y tendido sobre el tema, pero quiero añadir más información porque es bastante dudoso si estamos en una burbuja inmobiliaria o no en España. Porque, a ver, yo estoy en que sí, porque al final una burbuja inmobiliaria no deja de ser la subida de precio descontrolada de un activo, porque además se cree que va a subir más. Ahora mismo la vivienda está así en España. Pero he oído a gente decir que no es una burbuja y también tiene sentido, porque dicen que el problema de la vivienda en España es que no se construye vivienda nueva, pero no se construye vivienda nueva porque no se pueda. O sea, sí se puede, lo que pasa es que es muy caro crear vivienda nueva. Aquí el problema no está en el precio de la vivienda nueva, sino en el precio de los materiales de construcción. Al final todo se arrastra. Si los materiales de construcción están muy caros, crear nueva vivienda va a estar muy cara y por consecuencia el precio de venta de la vivienda pues, va a estar mucho más cara todavía. Como digo, esta afirmación tiene sentido, pero yo sigo pensando que estamos en una burbuja inmobiliaria porque no es solo ya el precio de la vivienda de nueva creación el que está muy caro. Es que también la vivienda de segunda mano, por ejemplo, también está disparado, ya lo vimos en el vídeo que subí. Si finalmente el mercado de la vivienda se encuentra en una situación de burbuja económica, lo veremos, eventualmente lo veremos porque como toda burbuja económica, al final el mercado de la vivienda se pinchará y empezará a caer como un demonio. Yo creo que va a ser así. Ahora, cada uno pues, puede pensar lo que quiera. Ahora voy a meterme en materia de la bolsa, los índices bursátiles, porque actualmente, a fecha de que estoy grabando este vídeo, está todo en máximos históricos. Esto es un gráfico que básicamente es un fondo con empresas de todo el mundo, principalmente obviamente en Estados Unidos, que son al final pues, las más importantes en el mercado. Y básicamente, como os comentaba, a día de hoy estamos en máximos históricos de nuevo. Esta fue la gran caída de los aranceles impuestos por Donald Trump, pero ya estamos ahí otra vez en máximos históricos. Tenemos por aquí también el Russell, que es un fondo con 2.000 empresas de Estados Unidos. Por debajo del SP 500, son justo las que hay por debajo. Y básicamente también máximos históricos. El SP 500, las 500 mejores empresas de Estados Unidos, máximos históricos por mucha diferencia. Y por último tenemos el USTEC, que básicamente bueno, es el Nasdaq. Son las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos y también está ahí arriba, pero vamos, es que esto es una barbaridad. Entonces, si repasamos las características de una burbuja económica, que recordamos que era euforia del mercado. ¿Hay euforia del mercado ahora mismo en los índices bursátiles? Sí, bastante. ¿Hay exceso de liquidez? Sí, mucho más que euforia. Hay especulación, quizá en menor medida, pero también hay especulación. Y narrativa dominante, eso todavía creo que no hemos llegado a ese punto. Después de ver la materia de los índices bursátiles, vamos a pasar a lo que son los activos refugio. Para empezar os explico. Un activo refugio es algo en lo que se invierte cuando las cosas no van muy bien, o algo en lo que si inviertes en teoría, pues te protege de la inflación, de las crisis, en fin, es como una reserva que tienes siempre que las cosas vayan mal. Bueno, durante muchos años, uno de los principales activos refugio ha sido el dólar estadounidense. Sin ir más lejos, yo seguía a una persona famosa que cobraba una parte de su trabajo en euros y otra en dólares. Pues él, viviendo en España, no transformaba los dólares en euros porque decía, bueno, yo voy acumulando los dólares porque siempre es como una reserva, ¿no? Que se tiene, porque al final el dólar estadounidense históricamente siempre ha sido una moneda muy fuerte internacionalmente. Pero es verdad que en los últimos años el dólar estadounidense ha perdido mucho peso porque a nivel geopolítico hemos visto a los BRICS sacando alternativas al dólar. En fin, que ha perdido mucho poder el dólar estadounidense y yo ya no lo metería como básicamente un valor refugio.
Tras el dólar estadounidense tenemos el principal activo refugio por excelencia, que ha sido así históricamente, que es el oro. Este es el gráfico del oro en comparación con el dólar estadounidense. Históricamente siempre ha sido valor refugio porque siempre se ha dicho que te protegía de la inflación, ¿no? Y en épocas, por ejemplo, de inestabilidad política y económica, por ejemplo, una guerra o una recesión, una crisis, pues bueno, siempre ha destacado, ¿no? Entonces, históricamente siempre ha tenido precios que se adaptaban a la época, pero ha tenido épocas de mucha subida y actualmente, bueno, os estoy enseñando los gráficos. Estos son valores de 2016, ¿vale? 2018, 2019, 2020. ¿Qué pasa a partir de 2020? COVID-19, inflación, oro por las nubes. Esto es una barbaridad. Es una absoluta barbaridad. Desde que estábamos bueno, desde 2020, lo puedo medir aquí incluso, el oro ha subido un 114%, es decir, se ha duplicado y aún ha subido más todavía que eso. Al contrario de lo que mucha gente cree, que suba el oro no es algo positivo, porque, a ver, está muy bonito que un activo suba, sobre todo si tienes inversión dentro de él, pero si sube un activo refugio tan importante como es el oro, significa que algo va mal. Pero, ¿por qué sube el oro y los índices bursátiles también? ¿No se supone que el oro solo sube en épocas de crisis? Aquí hay algo que claramente nos estamos perdiendo nosotros, los mortales de a pie, y algo que solo conocen los gobiernos y los bancos centrales, porque tengo aquí el dato, en 2024 se registró la mayor compra global de oro en un solo año, 483 toneladas adquiridas por bancos centrales. El oro se considera un activo refugio, como he dicho, el más importante de la historia, que te protege contra la inflación, contra la volatilidad de las tasas de interés y la desconfianza de las monedas fiduciarias como el dólar. Hay que sacar conclusiones aquí. Como otro valor refugio tenemos Bitcoin, que, bueno, muchos lo conoceréis ya, es una moneda digital que, bueno, en su proyecto básicamente se planteó como una moneda digital descentralizada, es decir, que no dependía de ningún gobierno, de ningún banco central. Entonces es un proyecto como que promete mucha independencia y eso pues lo hace clasificar directamente como un valor refugio también. De hecho, sobre el papel, Bitcoin parece más prometedor incluso que el oro, ¿no? Porque al final oro, todos los años se extrae mucho oro de la tierra, pero Bitcoin, la cantidad que hay es la que existe, ya no se puede conseguir más, es una cantidad limitada. Pero obviamente, bueno, Bitcoin como moneda, pues tiene todavía muchas tareas pendientes y también tiene muchas desventajas. Por ejemplo, Bitcoin y en general todas las criptomonedas presentan una volatilidad extrema, se mueven en porcentajes mucho más altos que otros activos. Y además, bueno, Bitcoin es una moneda que realmente no produce, no es como un Tesla, un Microsoft, una Nvidia, que al final tienen sus beneficios anuales y eso pues o lo usan para reinvertirlo en crecimiento o lo usan para repartir entre sus accionistas. En el caso de Bitcoin no es así. Bitcoin al final es un activo que simplemente tienes y ya está, igual que el oro. Además, en los últimos años Bitcoin está sufriendo regulaciones, porque como pasa con todas las cosas así nuevas, pues poco a poco cuando van tomando importancia, pues se van regulando y eso pues obviamente afecta negativamente al mercado. Este es el gráfico de Bitcoin cuando empezó la crisis del COVID-19 en 2020. Aquí podemos ver valores de en torno a 8.000, 10.000, 11.000 más o menos. Pero desde 2020 hasta donde está hoy en día, pues podéis ver que hay una clara inflación, ¿no? Aquí, eh, como os comenté antes, la cantidad de dinero que se ha inyectado en los mercados ha hecho que todo suba demasiado, pero no sé si esto se puede considerar un éxito de la humanidad. Desde 2020, Bitcoin ha subido la friolera de un 1.300%. Casi nada. Entonces, ¿podríamos considerar a Bitcoin una burbuja? ¿Ha subido solo por la inflación o es una revolución? Bueno, creo que tras todo lo que hemos visto hoy, tanto los valores de refugio que hemos visto, Bitcoin, el oro, y luego cómo están los mercados en general, ¿no? Los índices bursátiles, la vivienda también. Es muy raro, como digo, porque es que los valores refugio cuando suben es cuando precisamente, por ejemplo, los mercados bursátiles están bajando.
A mí esto es que sinceramente no me cuadra, pero no tengo la suficiente experiencia como para saber qué va a pasar. Simplemente sé que algo va a pasar y creo que va a ser muy gordo porque los porcentajes que están manejando todos los mercados a la vez están siendo demasiado altos. Obviamente la barbaridad de dinero que han inyectado en los mercados los bancos centrales ha contribuido mucho a esta situación, pero siempre que algo sube mucho tiene que corregir. No es que vaya a bajar otra vez a su valor inicial, que puede ser también, pero mínimo tiene que haber una corrección. Ahora, ¿cuándo va a ser? Es que eso nadie lo sabe. Puede ser en 2026 o en 2027 o en 2028. No creo que sean muchos años más antes de que todo corrija y eso puede ser una crisis bastante importante. Entonces, sabiendo que va a ocurrir una crisis, que no sabemos por dónde va a salir esto todavía, hay que prepararse. Una estrategia clara sería cuando todo está muy arriba, como es el caso, vender y cuando todo baje durante la crisis, comprar. Pero como nadie conoce aquí el timing del mercado, pues no podemos tampoco adivinar aquí cuándo va a bajar todo. Simplemente mi consejo es, si estáis invirtiendo, no os sobreapalanquéis sobre el mercado ahora mismo. Es buen momento para vender, siempre que se está en máximos históricos, es buen momento de venta y ya surgirán nuevas oportunidades, siempre surgen nuevas oportunidades de inversión. Así que nada, por mí esto era todo, ya os he dado la chapa, así que nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado y cualquier cosa que necesitéis, pues me lo podéis poner por los comentarios o mandarme un mensaje por Discord o por correo o lo que queráis. Hala, un saludo.